Hola, soy Agus Paz Y yo, Nata Bernardoni. y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Hoy vamos a hablar sobre transiciones de carrera. Hola, Agus. Hola Nata, ¿cómo estás? Muy bien. Contame, ¿qué es la transición de carrera? ¿Es lo mismo que cambiar de trabajo? Bueno, en realidad se pueden dar en simultáneo, pero no son lo mismo. Lo que tiene que ver con transiciones de carrera se estudia un montón. Hay papeles escritos, papers, hay muchísimo material también teórico de lo que le pasa a una persona cuando está en un proceso de cambio, de transición de un lugar hacia otro. Lo cual implica no solo un cambio de trabajo, que no necesariamente encima se da al mismo tiempo que la transición, sino que implica un proceso en donde voy a meterme con la parte psicológica, me voy a meter con la parte del intermedio, cuando todavía no soy algo, pero ya dejé de ser una cosa anterior. ¿Cómo me vuelvo? En todo lo teórico se llama becoming a next, o el in-between entre un puesto y el otro, o un cambio directamente de carrera, en donde yo puedo decir que era abogado y ahora quiero ser, como contaba Miki en uno de los episodios que tuvimos, pasó de ser DJ. Entonces eso es transición de carrera y no necesariamente solo un cambio laboral. Entonces, cuando hablamos siempre de esto, estamos pensando que hay alguien que está en un proceso profundo de cambio y empieza con algo que le está molestando, que es incómodo, que no sabe por qué le está pasando y no llega de golpe a resolví que entonces quiero tal cosa. Incluso le podría pasar que le venga de afuera la transición sin que esa persona lo hubiese elegido. Entonces, no hablamos ya de cambio de trabajo, sino de transiciones de carrera, en donde la persona va a vivir todo un proceso que dura un tiempo largo probablemente, en algunos casos más largo, en otros más corto, en donde alguien está aprendiendo a ser alguien diferente desde su rol laboral, en este caso, digamos. Y también en un rol personal, ¿no? Desde lo personal. Siempre, cuando hay una transición de carrera, implica que cuando vos cambias de rol, nosotros somos una sola persona, por lo tanto muchas o casi siempre está asociado también a un cambio en la parte personal de la persona que está transitando eso. Y contame, ¿por qué crees que en el mundo laboral de hoy y en las organizaciones se está volviendo tan habitual las transiciones de carrera, los cambios Es laborales? muy buena pregunta, porque la verdad que por eso se estudia tanto además, por eso hay en las universidades de afuera y las de acá, hay capítulos enteros que hablan de esto. Es que estamos viviendo, ustedes seguramente ya escucharon hablar del mundo VUCA o peor VICA, que está más acelerado y que cada vez hay más cambios y también la posibilidad de que vivamos más tiempo. Aunque VUCA no hable de vivir más tiempo, lo que pasa en las personas es que experimentan ganas de cambiar, de transformarse, de hacer distintas cosas más veces todavía que lo que era habitual antes. Entonces empezamos a hablar más de esto también porque vemos cada vez más casos de personas que no solo cambian una vez o dos, sino que van cambiando 3, 4 veces quizás a lo largo de su vida profesional. Pasan a ser emprendedores, de ser emprendedores pasan a estudiar algo nuevo, de estudiar algo nuevo quizás se vayan a relación de dependencia o al revés. El orden empieza a estar todo como pintado de diferentes colores, ya no es lineal, ya no puedo estar seguro de que lo que estudié es a lo que me voy a dedicar. Algunos de nosotros no estuvimos nunca seguros, pero hay muchos que sí. Pero ahora lo que pasa es que cuando podés pensar en un trabajo o una trayectoria laboral de más de 30 años, por ahí 40, 45 años, imagínate las veces que podemos y la flexibilidad que hay y las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse. Por eso tanto hablamos en programas como Next You o Next Humans de eso, ¿no? Porque la gente necesita guía, que quizás es lo que a nosotros nos faltó en algún momento, y cuando vos estudias a una persona y a su transición de carrera, lo podés acompañar de alguna forma hacia a dónde está yendo sin dar las respuestas. De eso se trata transiciones de carrera. Es que entiendan que hay un momento de confusión, que va a estar en el medio, de que decido que algo quiero hacer o empieza la incomodidad hacia, bueno, ya decidí lo que quiero hacer. Y cuando decidí lo que quiero hacer, tampoco terminé, tampoco llegué, sigo en el proceso hasta que me dejo de referir a soy ex Accenture o soy ex Nobel o lo que fuera que uno se referenciaba, o soy ex abogado, y empiezo a hacer empezar a definirme laboralmente como exactamente a lo que me dedico.
Esto de cerrar un círculo, ¿no? Una actividad que en realidad me identifica para ir hacia otro lugar. Estos son los desafíos que también vamos a trabajar en Next You. ¿Y cuáles pensás vos que son esos desafíos personales, que estas personas que van a dar ese salto, que se encuentran con una transformación personal, profesional de su entorno, que tienen que tener conversaciones consigo mismos y con todas las personas que conviven y que están en su vida personal y profesional, y donde se encuentran en un límite donde ya no tienen más ganas o no desean o necesitan hacer un cambio personal y profesional? ¿Cuáles son esos grandes desafíos que vos ves? Yo creo que cada persona va a tener su propia aventura, pero sin duda todos estos desafíos van a estar adentro del proceso que van a vivir. Y nosotros siempre pensamos qué bueno sería que nos hubieran acompañado ahí. Entonces, dentro de las temáticas que podemos llegar a hablar y acompañar, no solo en los programas, sino en el seguimiento de estas personas, está relacionado a cómo se sienten, qué parte de introspección tienen que hacer, cuánto de autoconocimiento, sobre qué tengo que trabajar, de quién fui yo en el pasado, quién soy yo ahora, hacia qué me quiero convertir, por qué está pasando, qué emociones se juegan. Cuando voy pensando que primero tengo que construir desde adentro hacia afuera, después va a aparecer la parte de lo exterior, digo, cómo me voy a presentar al mundo, y también podemos trabajar y acompañarlos en eso. Después pensábamos en otros temas como relacionados con el síndrome del impostor, que seguramente tengamos alguna entrevista más adelante de qué significa, y como cuanto más sé de algo y más segura estoy y más senior soy, más inseguridades tengo respecto de lo que sé, porque cuanto más sé, más me doy cuenta de que me falta un montón de data que todavía no tengo, y eso habla de seniority. Pues también vamos a hablar muchísimo durante el programa y en todas partes. Nosotros creo que nos dedicamos a esto porque nos encanta acompañarlos, y vamos a hablar de lo que significa configurar, cómo me configuro yo y desde adentro hacia afuera. Vos sabés más que yo de esto, de obstáculos, limitaciones y cuáles son los superpoderes que uno tenga. Vamos a tener gente que nos va a ayudar en todo lo que esté relacionado con neurociencias, o también cómo están mis energías internas, cómo las tengo que alinear y ordenar para ese camino. Se me siguen ocurriendo todas las cosas que van a pasar y que me siento spoilear lo que venga para adelante. Pero creo que una de las más interesantes también está relacionado con cómo voy a diseñar esa vida, ¿no? Si yo decido hacer un cambio y estoy transicionando de carrera, ¿a qué tengo que prestarle atención? ¿Qué temas de los que no me tengo que ocupar? Porque no puedo resolverlos. Entonces, lo que no me puedo ocupar, no lo puedo resolver, tengo que aceptarlo. Pero ¿qué cosas sí puedo diseñar de lo que se viene? Entonces, creo que nuestra idea es acompañar a todos esos profesionales que van a tener estas transiciones de carrera, o que están pensando o sintiendo que hay algo diferente que les está pasando. Los vamos acompañando con muchísimas herramientas y muchísimos profesionales que van a estar también ahí para ellos. Porque obviamente nosotros no sabemos todo, y eso es lo espectacular de lo que hacemos, ¿no? Es confiar en que vamos a tener equipos que acompañan a los demás, y nosotros estar al lado para ver qué pasa en esa oruga mariposa que se está transformando. Sí, en ese proceso de acompañarlos en cada paso, ¿no? Y si vos tuvieras que decir, si tuvieras que ponerte en el lugar de estas personas que en este momento tienen ganas de cambiar, pero de alguna forma no se animan, ¿no? De hecho, es una conversación a veces interna, pero ni siquiera la exteriorizo. ¿Cuál sería tu primer consejo? Es decir, una cosa para hacer, un primer paso para hacer a estas personas que están con esa inquietud, como que lo están pensando pero no se animan. A mí me parece que lo primero es contarles que navegar en la niebla es parte del proceso, y que si nosotros supiéramos todo lo que se viene en el futuro, no sé si estaría tan bueno. Entonces, el tener miedo, el sentir que hay algo que nos está haciendo ruido en la panza, el sentir que estamos un poquito asustados porque no tenemos el camino tan claro, es lo primero que aparece cuando hay una transición de carrera. Entonces, no temer que ocurra eso, porque va a ocurrir. Y cuando ocurra, decirles a los que no se animen, bueno, todavía quizás no es el momento adecuado, pero si seguís sintiendo que tenés algo en la panza que te sigue diciendo que es el momento de ir pensando hacia dónde voy, que sepan que van a vivir una situación de ambigüedad, de niebla, en donde voy a ir
tanteando hacia dónde voy y que no es lineal. El consejo es no esperes tener la receta preparada de la torta, del panqueque o de la milanesa, porque no la vas a tener. No hay una receta, no hay un orden, sino que vamos a ir acompañándolos, si quisieran, o ellos mismos, en una cosa que está un poco desordenada y que lo que vamos a hacer es tratar de poner orden ahí. Entonces, lo primero es ir hacia adentro, conocernos más todavía, o si ya nos conocemos, registrar cómo nos sentimos, cómo vamos viviéndolo, y acordarse que no vamos a tener una receta. Y también que no es esto que decías, no es un camino lineal, que un proceso de transformación que empieza por lo personal y un proceso laboral puede tardar entre 3 y 7 años. Estadísticamente, uno empieza un proceso donde además seguramente va a aprender, va a buscar otros conocimientos, se va a trasladar de un hacer a otro y también está modificando el ser. Y esto tiene un proceso que es más largo, ¿no? Y hay una cuota importante de paciencia con uno mismo. Bueno, paciencia con uno mismo y también paciencia con todo el entorno, porque también nosotros estamos pasando por algo que moviliza a los demás que están alrededor nuestro. Cuando nosotros trabajamos en autoconocimiento, una de las posibilidades que tenemos hacemos un assessment generalmente que habla de qué tan emocional o racional sos. Por más que vos lo sepas, cuando te aparece después el resultado decís wow, o cuántas normas necesitas, o cuánto riesgo querés asumir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros le mostramos a los otros que eso está pasando, hay una parte de la devolución que está relacionado en muchos casos con la tensión. Cuanto más tensión tenés vos adentro porque algo te está pasando, más tensión generás en los demás que están alrededor tuyo. Y eso también es un proceso en donde ellos no van a tener que tener paciencia y saber que tenemos un grupo, una red, que por ahora esa red, la más cercana a mi familia, la tengo que conservar y siempre conservar la red cercana, pero también la posibilidad de ir abriendo nuevas redes de contención, nuevas redes de personas que todavía no estaban relacionadas conmigo. Y es parte de transición de carrera, es el cambio de red. No de red cercano, sino de red en general, de todo lo que te abre las distintas puertas y los desafíos que tenés por delante. Claro, de las redes laborales. Claro. Sí, y eso tiene que ver con ir para atrás e ir para adelante. Vas para atrás, tu pensamiento se desorganiza. Exacto. ¿No? Y a veces te bajoneas y luego tomas fuerza, tomas decisiones, vas adelante y volvés a ir para atrás. No es un camino solo de ida o hacia adelante. Exacto. Y está relacionado también con el tema de los sesgos, que ya lo hablamos alguna vez, que es, nosotros tenemos sesgos, nuestra tribu comparte sesgos. Todos pensamos de la misma manera y pensamos que tenemos razón, además respecto de lo que estamos pensando. Los medios nos ayudan, además, y las redes, hoy en día, los algoritmos nos ayudan a mantenernos en nuestros sesgos, que son aquellos atajos mentales que vamos haciendo para que sea más fácil el día a día. Ahora, si yo no me abro de esa red y empiezo a buscar distintas relaciones, distintas conversaciones, distintas especialidades a las que yo estoy acostumbrado, si solo me quedo en mi tribu, no tengo muchas posibilidades de ver qué puede venir sin que esté cantado o que el consejo sea siempre el mismo. Digo, ¿para qué te vas a ir si estás en el lugar donde deberías estar? O sea, lo que comparte la tribu que necesita statu quo también. En cambio, si paso por transición, es muy probable que uno de los consejos sea abrite, conocer otras personas, buscar distintas opiniones y así vamos llegando. Y también porque la tribu, cambiar de tribu o buscar otras comunidades te ayudan y te acompañan en este proceso. Porque hacerlo solo es mucho más difícil. Bueno, yo no diría cambiar de tribu, sino más bien ampliar las tribus, tener más de una tribu. Así cuando hablamos también de que los futuros son muchos, los futuros posibles que tenemos delante nuestro son muchos, quizás la idea es no me quedo solo con mi grupo, con mi tribu que me contiene, con los vínculos cercanos y demás. Si soy una persona de vínculos más estrechos, todavía con más razón, sino que empiezo a buscar quiénes otros están ahí afuera o qué otras comunidades, qué otras tribus, qué otros lugares puedo para aprender cosas nuevas, desarrollar capacidades, adquirir nuevas habilidades, etc. A mí me gusta mucho algo que me acaba de venir a la cabeza, que es la palabra exaptación. Cuando vos exaptás,
el término viene de la biología, para hablar de cuando una persona tiene determinadas capacidades, determinados recursos y determinadas habilidades que durante muchísimos años las usé específicamente para algo. Y de golpe las tengo, pero lo que me tengo que dar cuenta es que ya no las necesito usar para lo mismo, sino que las tengo que usar para lo nuevo. Ejemplo de exaptación, los dinosaurios. Los dinosaurios que sobrevivieron son los pájaros. Los pájaros vivían desde hace muchísimos años, pero eran mucho más grandes y en ese caso tenían plumas para atraer a sus parejas, digamos, era para apareamiento y también para protegerse del frío. ¿Qué pasó con esos animales? Exaptaron, se volvieron más chiquitos, más flaquitos, probablemente los que sobrevivieron eran más chiquitos y más flaquitos y aprendieron a volar. Todo ese plumaje sirvió para algo diferente, para aprender a volar. Entonces, cuando uno exapta, lo que empieza a darse cuenta es que tenía habilidades y capacidades y regalos que ya eran suyos, que no tiene que aprender desde cero, sino que tiene que usarlos, pero para algo nuevo. Cuando nosotros les mostramos esas habilidades que ya están, o ellos se dan cuenta de golpe de que las tienen, pero que las tienen que usar para algo distinto, hay como un alivio. Porque no tienen que empezar desde cero como los chicos cuando empiezan a gatear o a caminar o a hablar, sino que pueden usar muchísimas habilidades y capacidades que ya las tenían y las estaban usando para otra cosa. Entonces esto tiene que ver con actualizarnos en todos los recursos, en los profesionales que somos hoy. No solo con los recursos y habilidades que tenemos, sino con toda el expertise que tenemos en los diferentes trabajos que realizamos. Sí, eso alivia un montón, porque si vos te pones a pensar en general en todo lo que hablan de estas temáticas o cuando escuchamos o vemos o leemos notas, hablan de aprender, desaprender y volver a aprender. Y en realidad cuando sos senior no tenés que volver a aprender todo desde cero. O sea, es como algo que repetimos todos de memoria, tenés que desaprender y volver a aprender y en realidad hay algunas cosas que ya aprendiste por suerte que te diferencian de un junior y que las tenés que usar para algo diferente, pero no desaprenderlas, sino usarlas para algo distinto. Y eso genera muchísimo alivio a las personas que están pensando en hacer una transición de carrera. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Vamos a nuestro juego de las preguntas. Dale. ¿Qué procesos incómodos valieron la pena transitar? Ah, buenísima esa pregunta, justo, mira qué casualidad. Procesos incómodos van a haber siempre cuando haya... Pero son tuyos. Sí, para mí, la primera fue pasar de la relación de dependencia a tener mi propia empresa. El tiempo. O sea, ¿qué hacer con el tiempo disponible? Era parecido a cuando tuvimos pandemia, que de golpe podías cocinar, hacer recetas, te sobraba tiempo. A mí me pasaba eso y la culpa de tener tiempo, porque uno generalmente cuando tenés tarifado de 9 a 6 de la tarde que estás trabajando, tenés un orden, tenés un jefe, tenés un montón de estructura que está acompañándote y de golpe tenés la televisión, tenés el acceso a tu celular, tenés tiempo, ocio disponible, que hasta que no lo aprendés a administrar bien, es una incomodidad, es una molestia. Y después te das cuenta que eso es lo bueno de estar haciendo tu propia aventura, que van a haber un montón de desafíos, que va a incluir trabajar fines de semana o a las 3 de la mañana algún día, pero después hay otros que me va a sobrar tiempo y está bien que me sobre tiempo. De hecho, uno de los problemas que vamos a tener en el futuro es que nos va a sobrar tiempo a todos, probablemente con la IA, etcétera. Pero ese es otro capítulo de otro momento. Bien, para mí, procesos incómodos que hayan sido válidos, mudarme. ¿Por qué? Mudarme de capital, aunque sea Pilar 40 minutos, en la transición me di cuenta que no podía seguir trabajando igual y que la presencialidad me encantaba, pero tenía que cambiar de espacio y tenía que cambiar la comunidad, tenía que cambiar de clientes, porque no era viable realmente estar 1, 2, 3 veces por semana. Cada vez voy menos, lo que le pasa a todo, pero realmente te reconfigura el espacio, los clientes y las redes. Total. Y es incómodo, pero vale la pena porque estoy feliz, pero fue incómodo en algún momento. Bueno, genial. Bueno, gracias por la pregunta que me hiciste de transiciones. Bueno, este fue un nuevo capítulo del vuelo del Fénix. Si te resonó, si sentiste que algo de lo que estábamos hablando te va a impactar o te está impactando, seguinos en nuestras redes, donde vamos a seguir hablando de estos temas o los siguientes capítulos del vuelo de Fénix. Muchas gracias por estar ahí.